Hola, soy Vanessa Álvarez, estudiante de la Universidad de la Amazonia. Este video se realiza para la asignatura de histología y se denomina histología de las trompas uterinas, del útero y de la cervix o cuello uterino. Vamos a hacer una descripción morfológica acerca de ese sistema. Como podemos ver, aquí tenemos un sistema reproductor de la cerda. Encontramos las siguientes partes. Tenemos los ovarios, que estos ovarios cumplen dos funciones principales. La función exocrina es la producción de óvulos para posteriormente su maduración y su fecundación. Y la producción endocrina es la producción de hormonas, principalmente como la progesterona. Continuamos con las trompas uterinas, estas de acá. Esas trompas uterinas sirven como de conductos para el transporte de los óvulos y para la fecundación. Encontramos en estas tres partes principales. La primera es el infundíbulo, que es la porción que está más cerca al ovario. Tenemos la ampolla, que es la porción media de la trompa uterina. Y tenemos el isthmus, que es la porción que está comunicada con el útero. De aquí se continúa el útero y la función principal del útero es hacer como una conexión entre la cervix y las trompas uterinas. También aquí es donde se deposita el semen, pues para la fecundación. Posteriormente encontramos el cuello o cervix, que aquí es donde se va a facilitar el transporte de los espermatozoides hacia la luz del útero. Y en esta porción principalmente se va a relajar o se va a dilatar para abrir el canal cervical. Entonces ya conocimos acerca de la morfología. Ahora continuamos con la histología de todas estas partes del sistema reproductor de la hembra. Continuamos con la histología de las trompas uterinas. Las paredes de las trompas uterinas están formadas por tres capas. La primera capa es la capa serosa, la segunda la capa muscular y la tercera es la capa mucosa. La capa serosa es la capa más externa que tiene la trompa uterina, donde también se le reconoce como el peritoneo. Esta capa es la que está recubriendo la trompa uterina, entonces tiene un revestimiento de células mesoteliales y una capa delgada de tejido conectivo fibroelástico. Aquí se va a encontrar epitelio plano simple. Continuamos con la segunda capa, que es la capa muscular. Esta capa se organiza en una capa circular interna y una capa delgada longitudinal externa. Aquí en esta capa se producen los movimientos desde el infundíbulo hasta el útero para ayudar a desplazar el óvulo hacia su origen final. Como podemos ver en la imagen, está la división de la capa muscular circular interna y la muscular longitudinal externa. Aquí encontramos varios vasos sanguíneos grandes, los cuales se van a expandir para que haya mayor circulación de la sangre, ya que se dan los movimientos. Toda la capa muscular está compuesta por fibras musculares lisas. Finalizamos con la capa mucosa. Esta capa mucosa es la más interna, que da hacia la luz como tal del conducto. Aquí se exhiben pliegues longitudinales delgados y unos muy desarrollados que se proyectan hacia el interior. Esta capa tiene epitelio cilíndrico simple compuesto por dos células, las células ciliadas y las no ciliadas, que esas son las secretoras. También encontramos que tienen cilios y los cilios brindan movimiento hacia la cavidad uterina y esos ayudan a desplazar el óvulo. Estas células ciliadas y no ciliadas también se le denominan como células intercalares. Las células no ciliadas son las células secretoras que nutren al óvulo mientras se está transportando para llegar a la cavidad uterina. Como podemos ver en la imagen, tenemos un epitelio cilíndrico simple
que descansa sobre una lámina de tejido conectivo laxo. Como podemos ver en la imagen, estos pliegues son como un laberinto que a simple vista se pueden diferenciar muy fácilmente. En esta imagen podemos observar con un mejor ángulo los pliegues que tiene la capa mucosa, donde encontramos las células ciliadas, encontramos los cilios, las células secretoras, la lámina propia, que es tejido conectivo laxo, y pues de aquí es por donde va a pasar el óvulo para llegar a la cavidad uterina. Esta imagen es un corte longitudinal de la trompa uterina, donde ya se ven específicamente las tres capas. La capa serosa, que es el mismo peritoneo, la más externa. Tenemos la capa muscular, que es, pues esta se divide en dos, como lo dije, en circular interna, que es gruesa, y una capa delgada externa. Y la capa mucosa, que pues es más que todo la secretora. Para recordar, las dos primeras capas, que la capa serosa y la capa muscular, tienen vasos sanguíneos. Lo que va a hacer es que van a irrigar toda la trompa uterina. Encontramos ahora el útero. Vamos a hablar un poco de la histología del útero. Bueno, el útero se continúa con las capas de las trompas uterinas, como lo eran las tres capas de la mucosa, la serosa y la muscular, pero ahora van a obtener otra terminología, que son el perimetrio, el miometrio y el endometrio. A continuación vamos a describir estas capas. Estas capas son las mismas capas de las trompas uterinas, solamente que va a cambiar como la composición y el tejido. Bueno, empezamos con el perimetrio. Como podemos ver, el perimetrio es la capa serosa externa del útero, donde encontramos tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos y nervios, tejido adiposo, y encontramos pues el mesotelio, que prácticamente es el peritoneo visceral que reviste a todo el útero. También encontramos las células estromales, las cuales constituyen el tejido conectivo. La segunda capa que tenemos en el útero es la capa del miometrio. Como sabemos, esa capa es la capa muscular, también es gruesa. Aquí encontramos fibras musculares lisas en estilo arremolinadas, lo que quiere decir que se ven en múltiples direcciones. Bueno, esta capa se divide en dos. Tenemos la capa media y las haces musculares lisas. Bueno, entonces las fibras de los músculos se extienden también dentro de los ligamentos fijados al útero. Como podemos ver en la imagen, tenemos las fibras musculares lisas en varias direcciones, lo cual ayuda a los movimientos que va a realizar el útero para la posterior implantación del óvulo. Bueno, también encontramos aquí las arterias arciformes, que pues son bastantes porque este tejido, esta capa, está compuesta por varios vasos sanguíneos. Finalizamos con la tercera capa del útero, que es el endometrio. Aquí debemos recordar que el endometrio y el miometrio van a tener cambios cíclicos menstruales con el fin de preparar al útero para una posible implantación de un embrión. Bueno, entonces el endometrio va a variar dependiendo si se encuentra en fase proliferativa o fase secretora. Aquí encontraremos células que secretan moco y otras células ciliadas. En cualquiera de estas dos fases podemos decir que el epitelio es el cilíndrico simple mucosecretor. Lo que va a variar aquí en el endometrio son las glándulas, las cuales encontramos glándulas tubulares y rectas que empiezan a crecer. Esta es la fase proliferativa. En la fase secretora podemos ver las glándulas endometriales en formas de serrucho, como se observa en la imagen, donde pues tienen un epitelio cilíndrico simple mucosecretor y donde está compuesto también por estromas. Recordemos que todas estas capas están formando el útero en el cual se va a desarrollar el feto. Continuamos con el tercer órgano del sistema reproductor, que se denomina cérvix o cuello uterino. Bueno, el cérvix
se divide en dos partes, en endocervix y el ectocervix. Bueno, en el endocervix encontramos epitelio cilíndrico simple, donde tiene células epiteliales mucosecretoras. Recordemos que este órgano debe secretar mucosa para poder ayudar al depósito del semen o de los espermatozoides para que puedan llegar al útero. Bueno, aquí en el endocervix tenemos la capa fibromuscular que está compuesta por tejido conectivo fibroso, donde están incluidas fibras musculares lisas, longitudinales y circulares. Como podemos ver en la imagen, pues el epitelio cilíndrico simple está descansando por el tejido conectivo y encontramos poca cantidad de fibras musculares. Bueno, recordemos que este órgano contiene glándulas cervicales o glándulas mucosas, las cuales van a producir moco para poder tener lubricado este órgano. El moco cervical que se produce aquí es una forma de conocer o tener una idea si nos estamos acercando a un ciclo de ovulación o no. La segunda parte del cérvix es el ectocervix. Aquí ya encontramos epitelio plano estratificado no queratinizado, que prácticamente es el mismo epitelio de la vagina porque aquí ya nos estamos acercando a la vagina. Bueno, este ectocervix contiene una lámina propia sin glándulas con papilas subepiteliales. Ahora vamos a conocer la zona de transformación que hay entre un epitelio y otro porque aquí van a cambiar. Ahora vamos a resumir un poco acerca del cérvix y sus paredes. Bueno, entonces observemos la imagen. En el medio de estas dos paredes tenemos el conducto cervical, donde contiene moco cervical. Tenemos ya en la parte inferior lo que es el epitelio cilíndrico simple no queratinizado. Prácticamente en la parte inferior va a estar la vagina. Y en la parte superior de esas dos paredes encontramos el epitelio cilíndrico simple. Aquí es donde tenemos este cuadrito, es donde encontramos las glándulas cervicales, las cuales están produciendo el moco. Bueno, entonces más o menos como a la mitad de las dos paredes va a haber un cambio entre epitelios. Aquí ya pues podemos diferenciar fácilmente los dos epitelios, los que se compone el cérvix. Esa zona se va a denominar zona de transformación o donde existe un cambio brusco entre los epitelios.